Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Entre Todo y Nada. Espero estén bien, espero estén disfrutando de su tiempo, de su mes, de su día, de su año, de su temporada. Yo acá ya estoy esperando la primavera. Ay, recuerdo que hay una canción que se llama De la Primavera, pero no me acuerdo cómo va. Solo recuerdo que es una canción sobre la primavera. La primavera. No importa, no voy a empezar a cantar. Enfoquémonos. El episodio de hoy es la continuación de esa miniserie de El mito del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y en varios episodios les he estado dando una perspectiva que yo he estado compartiendo con personas, con ejecutivos, con clientes de coaching de vida que tengo, de tirar esa idea de que tenemos que encontrar un equilibrio en la vida personal y en el trabajo, porque en sí es casi como decir, estoy yo aquí como persona y por acá está el trabajo y por acá está la vida personal y tengo que encontrar un equilibrio y a veces estamos divididos, que quiero ser yo en los dos lados y no puedo ser, porque en el trabajo tal vez hay una dinámica diferente que con la familia. En fin, lo que los estoy invitando a considerar es que existe la vida y la vida la podemos dividir en diferentes áreas y esas áreas dependen de cada persona. Dependen de tu edad, de tu situación en este momento. Y el ejemplo que siempre les doy es, a los 15 años, las áreas que yo hubiera puesto en mi rueda de vida no son las mismas áreas que tengo ahora. A mis 15 años, la mayoría de las personas tienen amigos o amigas, amistades, pongamos, familia, tal vez deporte, si te gusta el deporte, tal vez escuela, tal vez algún interés, algún hobby, ¿no? Ese sería lo que normalmente es. A los 15 años normalmente no tenemos finanzas, inversiones, trabajo. Dije a algunas personas. Yo sé que hay algunas personas que a los 15 años ya empezaban a trabajar o tenían que poner esa área en su vida como prioridad. Está bien, pero la mayoría de las personas que yo conozco no lo tendrían así. A lo que voy es que esas áreas van cambiando, depende ah, de nosotros, de cada persona y lo que somos. Entonces, consideremos de que el trabajo es una área de nuestra vida, pero no es toda una área completa en la cual tenemos que tratar de traer ese equilibrio que no existe. Es un mito que si lo seguimos alimentando, lo que viene creando es un abuso y un conflicto entre nosotros mismos, ¿no? No podemos nosotros poner equilibrio en algo donde hay factores externos de los cuales no tenemos control. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Hablé sobre, a ver, vamos a ver, hablé sobre, el primer episodio fue el mito en sí, después lo dividí en la segunda parte que toqué sobre la comunicación, límites y verdad, y después hablé sobre la confianza y la seguridad psicológica. Y en este episodio vamos a hablar sobre el autoconocimiento, la responsabilidad y la madurez emocional, porque todas estas cosas son importantes si en realidad queremos encontrar ese equilibrio en nuestras áreas y esa área incluye el trabajo. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Lo que normalmente pasa, y yo he observado, tengo más de 15 años trabajando con ejecutivos, con diferentes empresas, diferentes países, y he estado observando, ¿no? He estado poniendo atención. Y una de las cosas que pasan es, después de la situación esta, donde tuvimos que trabajar todos en nuestra casa y todo estaba cerrado, etcétera, etcétera. Después de ese momento, ahí fue cuando tuvimos la primera oportunidad de ver que ese era un mito. Porque en ese caso, ¿cómo es que tuvimos que traer a nuestra casa el trabajo? Y desde entonces
¿cómo esperan las personas que haya un equilibrio, que cortes? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y lo vimos muchas veces como algo cómico. ¿Recuerdan? Estoy casi segura que muchos de ustedes recuerdan ese clip de ese señor, ese ejecutivo que estaba hablando, haciendo una entrevista virtual y de pronto abren la puerta y es uno de sus bebés en la andadera. Y después viene una mujer que todos pensaban que era la niñera y en sí era, creo que era la esposa, sacando, arrastrando la andadera para sacar al bebé. Y el señor se pone todo rojo, todo, pues sí, avergonzado. Pero ese es un buen ejemplo, o sea, ahí es donde podemos ver que es ese mito de ese equilibrio entre esto y esto no existe, y mucho menos desde ese entonces. Ahí fue donde fue más obvio. Ahí fue donde todo se empezó a mezclar. Y lo que vino pasando fue estrés, confusión y desconexión. Y pues no hay que ignorar, ¿no? El impacto que tuvo eso en nuestros hogares, tal vez hasta con nuestras mascotas, donde yo antes tenía muy claro, me iba a la oficina, una de mis mascotas que tenía en ese entonces, me la llevaba yo a la guardería de perritos, ahí la dejaba, regresando del trabajo iba por ella, íbamos a la casa, salíamos a caminar, etcétera. Cuando empezó que todo el mundo trabajaba en su casa, pues yo no la podía llevar a la guardería, ¿no? Sería todos los días y pues es mucho. Pero lo que yo hacía es salir a caminar con ella. Y a veces era difícil, porque cuando empezamos o cuando empezaron muchas personas a trabajar desde su casa y tenían trabajos de oficina, los jefes empezaban a considerar de que, bueno, estás en tu casa, vas a estar disponible a cualquier hora que te llame. Son las 6, 7 de la tarde, bueno, estás en tu oficina, te puedo llamar. Y yo empecé a notar cómo muchas personas empezaron a estresarse, ¿no? Y empezaban a sentirse más confundidos, o sea, ¿cuándo voy a poner yo el límite? Y muchas veces empezaba ese tema de que, ¿por qué no respetan mi límite? Si les digo que hasta las 5 voy a estar disponible y después de las 5 ya no, ¿por qué me siguen mandando invitaciones? Y mi pregunta era siempre la misma, ¿para qué las aceptas? Si ese es tu límite, es tu obligación respetar ese límite. No los podemos forzar a ellos, pero lo que tú sí puedes hacer es no aceptar la llamada, no aceptar la invitación, proponer algo diferente, nos podemos ver mañana. Y empieza todo así muy lento. Ay, no, es que no tenemos tiempo, es urgente, nada más media hora. Aceptas esa llamada por media hora y la llamada viene tardándose 45 minutos, tal vez una hora, ya después terminas, tu familia te estaba esperando para cenar o para comer, o tal vez el perrito quería salir a caminar y ya no lo sacaste. Entonces, podemos ver ese ejemplo, ¿no? Donde todo se empieza a mezclar y todo empieza a salirse de esos límites que queremos poner. Entonces, es muy importante respetar esos límites. ¿Por qué no los respetamos? Pues vamos a hablar de eso hoy. Hay que tener ese autoconocimiento, hay que ser responsables y hay que tener esa madurez emocional para decir no, para decir hasta aquí, para decir esto no funciona, esto está fuera de lo que habíamos acordado. Ese balance no es externo, es interno. Entonces, quiere decir que tú tienes todo el poder y todo el derecho a decidir hasta dónde y hasta cuándo. Muchas personas me pueden decir, es que eso lo dices tú porque es fácil para ti, pero para mí es complicado. No, yo no digo que sea fácil. Si fuese fácil, no tuviéramos el problema. La cosa es tener ese acuerdo con uno mismo y notar cuando ya la estamos poniendo en mal, cuando ya nos estamos ignorando, cuando ya no estamos poniendo atención a los límites que habíamos puesto. Y, y a veces también es importante tener ese autoconocimiento en el trabajo. A lo que me refiero es, hay muchas empresas que dicen que apoyan el bienestar, pero hacen lo mínimo, claro, por los temas legales, por la imagen, por el marketing. Y lo que vienen pasando con esas empresas es que los empleados, los equipos, vienen sintiéndose estresados, vienen sintiendo ese agotamiento, ese burnout,
Y las personas apenas empiezan a sentir que el problema son ellas mismas. Porque si la empresa lo está haciendo todo bien y están mandando el mensaje de que, miren, aquí les mando este correo y aquí les mando este póster y tenemos disponibles para ustedes este espacio para que puedan meditar si es lo que quieren. Recuerden de tomar sus vacaciones, pero si siempre te están mandando emails tarde, si no están haciendo su trabajo y los deadlines están alargando más y el proyecto se pone más estresante, ¿dónde está el apoyo entonces? Y se los digo porque yo lo he visto y lo he vivido. Entonces es muy importante tener bien, bien, bien en ustedes mismos ese autoconocimiento, qué es mío y qué es de otras personas, qué es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad de ellos que no lo están respetando. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, cuando vivía en Inglaterra, mm, trabajé en una oficina donde el tema era apoyar a las personas a tener un espacio laboral más humano. Y tenían un contenido maravilloso, tenían unos programas muy buenos, pero lo que nadie veía era cómo se portaba la dueña de la empresa. Porque ella delante de los clientes y en todos sus libros y en todo su contenido mandaba el mensaje de lo importante que era el respeto, lo importante que era apoyar a los empleados, lo importante que era crear un espacio seguro, pero ella era muy abusiva con los empleados de la oficina, era muy manipuladora y lo que más se veía y se notaba era el estrés del equipo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, para ese entonces yo estaba desarrollando mucho mi autoconocimiento. Soy responsable de mis sentimientos, qué es lo que siento, qué dice mi cuerpo, qué está pasando por aquí, qué está pasando por allá. Entonces yo estaba muy, muy, muy como que, a ver, ¿qué está pasando por aquí? Y ese comportamiento, ¿por qué me siento así cuando esto pasa? Siempre estaba yo reflejando, ¿no? Observando. Y me di cuenta que, o sea, luego noté cómo mis compañeros, en cuanto ya llegaba a la oficina, todo el mundo así callado y, ay, a ver cómo viene. Y yo noté cómo los empezaba a tratar, no a todos luego. Siempre había uno con el que se iba. Otro día era otro. Otro día era otro. Pero empecé a notar que llegaba a veces muy agresiva, muy enojada, muy molesta y, y se desquitaba con ellos, ¿no? Era grosera. Y lo que yo empecé a decir, y lo digo, lo acepto, fue, bueno, en primer lugar, yo no sé por qué ellos se dejan. Y en segundo lugar, a mí no me está tratando así. Así es que mientras que no me lo haga a mí, porque a mí me hablaba con respeto, hola Ivette, ¿cómo estás? Mira cómo vas, bla, bla, bla. Con los otros compañeros era muy grosera, o sea, era horriblemente grosera. Es más, uno de los compañeros, cada vez que ella llegaba, él se ponía tenso, casi hasta quería llorar, no exagero, así tan feo era la cosa. Una de mis compañeras recuerdo que lloraba muy, 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 muy seguido por la manera en que la trataba y las cosas que le decía. Y lo que yo vine notando fue que por casi todo un año, ella conmigo se portaba bien. Yo hacía mi trabajo, cosas que pedía, se las entregaba. Los clientes que yo estaba manejando estaban bien. Los proyectos que yo estaba administrando estaban bien. Todo iba bien. Pero en un momento, hubo un día que llegó a la oficina y solamente estábamos su asistente y yo. Y llegó ella, la dueña, súper molesta, y entró a la oficina y abrió la puerta. ¡Sas! Y lo recuerdo muy bien, porque me quedé sorprendida. Dije, y se me hizo ridículo que entrara de esa manera. Entonces,
Yo tenía una sonrisa en los labios y entró ella y le preguntó a su asistente, ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo, ya no, es que estamos aquí trabajando. ¿Qué sabe qué? Y empezó a gritar. Y yo seguía con una sonrisa en la boca porque se me hacía como, o sea, qué cómico. Y nunca se me va a olvidar. La dueña volteó y me vio y me dice, ¿tú de qué te ríes? Y no supe ni qué decirle porque no sabía de qué me estaba riendo. Honestamente me estaba riendo de lo que la compañera y yo estamos hablando que no tenía nada que ver con ella. Y le dije, no, no más, es un día bonito. Y me dijo, ¿te estás riendo de mí? Y le dije, no. Y me dice, si no quitas esa sonrisa de tus labios, voy a ir y te voy a dar una bofetada. Y entonces sí me dio risa y solté la carcajada y le dije, ¿en serio? Le dije, pues bueno, venga y démela. Y me acuerdo que me dijo, ah, sí, ¿quieres que vaya y te la dé? ¿Y qué vas a hacer? Le digo, pues te la voy a regresar. Defensa personal. Yo no voy a dejar que alguien me golpee y que yo ahí me quede como tonta. Si usted me va a poner la mano encima, yo me voy a defender. Recuerden, para ese entonces yo tenía mi certificación de instructora de taekwondo, soy cinta negra de tercer dan y sobreviví a una relación de violencia doméstica de los 21 a los 24 años cuando el primer hombre con el que me casé me golpeaba. Entonces, para mí no era una amenaza de una persona y menos de una mujer, este, pequeñita. O sea, yo no me sentía asustada, pero lo que me di cuenta más que nada fue lo que yo pensé que nunca me iba a pasar, me pasó. Y yo no le hice nada. Yo no le empecé, yo, o sea, yo no hice nada. Y recuerdo muy bien que ese fue un momento para mí de reflexión, de decir, ¿cómo he contribuido yo a este comportamiento? Porque por casi un año, ella, yo la he visto, yo la he observado, y yo he visto cómo ella trata a mis compañeros, y yo no he dicho nada, porque mi lógica era, mientras a mí no me lo haga, que ellos se defiendan. Pero cuando no hablamos, cuando no decimos algo, cuando no ponemos ese límite, cuando no tenemos ese autoconocimiento y no tomamos responsabilidad de nuestros actos o la responsabilidad de no tomar un paso, no hacer algo al respecto, estamos contribuyendo, estamos sin querer queriendo apoyando ese mal comportamiento. Estamos casi, no sé, normalizando ese maltrato. Es como cuando las personas dicen, ay, mi vecino golpea mucho a su niño, pero no hace nada. Ay, no, es que pues yo qué puedo hacer. Puede hablar, puede denunciar, puede. Y sé que hay muchos temas controversiales, ¿no? Donde las personas pueden decir, ay, yo no me voy a poner ahí a peligro para que a mí me haga algo. Entonces, pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a contribuir? ¿Cómo vamos a poner un límite a estas cosas? Y lo mismo pasa en el trabajo. Entonces, esa idea de ese mito del equilibrio en el trabajo y la vida personal, pero si vemos que en el trabajo no nos están apoyando, en el trabajo no nos están en realidad respetando nuestros límites, sino que nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir menos, nos hacen sentir, ah, bueno, pues mira, tu compañero allá sí lo voy a, bueno, vamos con él porque él sí puede hacerlo, ya que tú no quieres. Esos jueguitos no van al caso. Es ahí, aunque tú quieras tener equilibrio, no puedes, porque está fuera de tu control. Porque tus jefes, tus jefas, tus compañeros empiezan a ser parte de ese juego que es en realidad tóxico. No me gusta usar esa palabra, pero es lo que en realidad es. Entonces, cuando, ¿qué podemos hacer en esas situaciones? Pues tomar decisiones, ¿no? Tomar una decisión. ¿Qué significa para nosotros este trabajo? ¿De qué manera puedo yo mantener mi equilibrio en mi persona? Porque eso tú lo puedes controlar. Y cuando tú tienes ese equilibrio dentro de ti, puedes ver con claridad qué es lo que está pasando. Puedes tener esa madurez emocional, puedes actuar desde ese punto y puedes tener ese autoconocimiento y puedes tomar responsabilidad
de lo que es parte tuyo y de una decisión responsable basado en una información y basado en un sistema nervioso regulado, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, si en realidad queremos apoyar, si en realidad queremos apoyar el equilibrio, les voy a dar un ejemplo. Tuve un cliente por un tiempo, unos 2, 3 años, donde ellos estaban notando que los equipos se estaban sintiendo súper estresados. Estaban cumpliendo con sus labores, estaban haciendo todo bien, pero el nivel de estrés estaba súper alto. No estaban disfrutando su trabajo. El proyecto todo iba bien, tenían ganancias, o sea, todo iba bien, pero los humanos, los seres que estaban en el trabajo, estaban sufriendo, se sentían súper estresados. Y esa empresa tuvimos una conversación, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque la mayoría eran hombres, no les gustaba hablar, no les gustaba mucho compartir porque se sentían como que, ay, ¿para qué vamos? Eso es nada más para quejarnos y mejor hay que seguir trabajando. Pero lo que sí les empezó a ayudar fue la respiración consciente. Entonces lo que hicimos fue, ¿qué tal si todos los lunes a las 8:30 de la mañana empezamos una sesión virtual de respiración? Así tan ridículo como se escucha, fue lo que hicimos. Cada lunes a las 8:30 yo tenía abierta la sesión, ya era Zoom o Teams, dependiendo de quiénes iban a ingresar a la sesión. Y ellos sabían cómo iba a ser el proceso. El proceso es nada más entrar, ponerte tus audífonos, cerrar tus ojos y escuchar las instrucciones que yo te voy a dar. Y por 15 minutos respirábamos conscientemente. Había diferentes ritmos, diferentes tipos de respiración que hacíamos. Yo los guiaba y eso les daba calma, enfoque y les ayudaba a regular su sistema nervioso, lo cual ellos se sentían más tranquilos, más relajados, con más claridad. Y como así empezábamos la semana, el, el cuerpo, su programación mental y corporal cambió de, ay, el lunes regresamos a la oficina, a, oh, el lunes vamos a respirar. Y así es como ellos veían los lunes. No era, ay, un martirio. Era un, empecemos bien, seguimos bien. Es que el resto de la semana, el resto del día, cuando se sentían estresados o sentían un poquito de que, uy, tenían suficiente autoconocimiento para saber, ok, vamos a tomar una pausa. No tenían que hacerlo en voz alta, hacer algo dramático, era nada más, dame un momento para reflexionar y ponían a práctica las técnicas que había yo compartido con ellos para regular su sistema y así poder tomar unas decisiones con más responsabilidad y con una madurez emocional, que es lo que siempre necesitamos en el trabajo, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de que sí se permite o sí se aprecia o sí se está apoyando el crear equilibrio en ti mismo, para que así tú puedas traer ese equilibrio en todas las áreas de tu vida, incluyendo el trabajo. Pero no esa cosa de que el trabajo y la vida personal. No, si en tu trabajo todo va bien, pero en tu casa hay problemas, ya sea que hay algún familiar que esté enfermo, el fallecimiento de alguien, o tal vez antes estaban tú y tu pareja empleados y ahora uno de ustedes perdió el trabajo. Obvio, todo eso impacta tu sistema nervioso. Así es que no puedes decir, como todo está bien en el trabajo, todo debería estar bien. Aquí en el trabajo todo va a estar bien, me voy a olvidar de la casa. Pero eso no te ayuda, porque cuando regresas a la casa, lo que te encuentras es más estrés. Pero si tú estás bien, si ese equilibrio existe en ti, ese equilibrio se puede replicar en cualquier área de tu vida. Entonces, aunque ese ejemplo parezca muy sencillo, funcionó. Y lo hicimos así por un buen tiempo. Todos los domingos, los lunes, que diga, 8:30. Ahí estábamos, conectados, respirando.
Am, entonces, cuando tenemos ese sistema nervioso bien regulado, tranquilo, nos ayuda a entender y estar en conexión con nuestros valores nucleares, con el quién eres, cómo te sientes. Y hasta a veces tenemos más compasión, obvio, si estamos tranquilos, de decir, es que hoy me siento mal, hoy me siento cansado, por cualquier cosa. Pero cuando tienes ese conocimiento, te empiezas a valorar, te empiezas a entender, te empiezas te empiezas a conocer mejor a ti mismo y puedes tener más espacio para crear más equilibrio en tu vida. Se oye muy sencillo, muy simple, pero no es fácil. Para que eso pase, se requiere un compromiso y se requiere un apoyo. Se requiere de que tú tengas un espacio donde tú puedas poner en práctica esos ejercicios, donde tú puedas poner en práctica el tomar una pausa. Y si en realidad las empresas apoyan, es donde empiezan a dar espacios, como en este ejemplo, para respirar. O a veces tienen esos espacios donde puedes ir a sesiones de coaching en equipo para que el equipo ya pueda solucionar cualquier conflicto que tengan, en vez de estarlo ignorando y ya cuando es demasiado tarde lo quieren arreglar, pero ya para entonces personas ya se fueron o fueron despedidas o se fueron del trabajo. Entonces es lo que queremos evitar, ¿no? El obstáculo es, como seres, como personas, la mayoría de las veces estamos súper comprometidos con todo menos con nosotros mismos. Y el otro obstáculo es que no pedimos ayuda. Y te digo, si en el trabajo donde tanto prometen que apoyan este equilibrio en el trabajo y la vida personal, evidencia, demuéstrame cómo, de qué manera lo estás apoyando en serio. O sea, en serio, en serio. Si hoy voy y llego, hablemos así, directo. Si yo como mujer llego y tengo unos cólicos súper fuertes, ¿en realidad me van a dar un día de descanso y decir, ve, descansa, no te preocupes? No. Hay muchos lugares que sí lo hacen. Sí, claro, yo he estado en sesiones donde empiezan a hablar de cómo poder implementar esas cosas con respeto. O si tú eres hombre y acaba tu esposa de dar a luz y estuviste despierto, no sé, 3 días, viernes, sábado y domingo, ayudándole. Y hoy es lunes y llegas súper cansado. Te van a dar, van a tener compasión, van a apoyar tu bienestar para que de veras tengas ese equilibrio entre tu casa y entre el trabajo. Muy pocas veces lo hacen, pero hay que poner atención. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? ¿Y qué es lo que tú puedes hacer para respetar tus valores, tus límites y para tú mantener ese equilibrio interior? Así es que los dejo con esa invitación. No tienen que estar de acuerdo con esta idea. Muchas personas de los oficinas o los equipos de recursos humanos están muy en desacuerdo con cuando yo hablo de esto, porque me dicen, ay, no, claro que sí existe el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y te vamos a dar un ejemplo. Y los ejemplos que me dan no son en realidad ejemplos de un equilibrio. Me dan ejemplos de cosas que hacen que por ley tienen que hacer, folletos, este, guías que tienen en sus manuales, posts que ponen en las redes sociales, fotos de que una vez al año hacen un retiro y antes de que en realidad disfruten del ejercicio, está enfocado con la estrategia del negocio. Entonces ahí es donde digo yo, eso no es en realidad ese equilibrio del que están hablando. Eso es una estrategia, es parte del trabajo, parte de buscar una manera de cómo motivar a los empleados para que sigan aportando, para que sigan trabajando, para que sigan dando de sí mismos. Entonces los invito a reflexionar, ¿no? Y los invito
a mis sesiones de respiración. Una vez al mes ofrezco sesiones de respiración gratuitas de media hora. Y para las personas que deseen algo más intenso, una vez al mes tengo sesiones de respiración de 90 minutos y eso está basado en una donación, es una donación mínima, pero ahí lo tienen. Y bueno, lo último que les quiero compartir es recordarles, recordarles más que nada. Lo último que les quiero decir es recordarles, si tú estás en equilibrio, si tú estás equilibrado y si tus colegas están también equilibrados y si tu familia también está tranquila y todos tenemos ese equilibrio que estamos buscando en nosotros mismos, nuestra vida, nuestras interacciones, nuestras comunicaciones, nuestras experiencias compartidas son mucho mejor. Y no digo serían, lo son, porque yo las he vivido. Y yo sé que ustedes también han tenido al menos una relación de amistad, de trabajo o de pareja, donde pueden los dos llegar tranquilos, equilibrados, no porque tienen una fragmentación de aquí y acá, no, porque pueden ser quienes ustedes son, tal y como quieren ser, y compartir ese espacio. Así es que ahí se los dejo. Espero, espero les ayude de inspiración o al menos para, pues para ver, ¿no? Para ver cómo se sienten, cuál es su perspectiva en ese tema y tomarlo como un poquito de alimento y de ver, bueno, qué me sirve de esto y qué es algo que no estoy muy de acuerdo, pero al menos me ayudó un poquito para restablecer que lo que yo, mi opinión es la que se siente a gusto en mí, o tal vez decir, no estoy seguro, pero voy a empezar a explorar. Bueno, los dejo, les mando un abrazo y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Faltan 2 episodios más de esta miniserie. Ujú. Sí, 2 episodios más y ya cerramos esta miniserie. Así es que les deseo lo mejor. Disfruten su día, su semana, su mes, su momento. Como siempre, hasta la próxima. Adiós.